Ok, rápidamente la introducción, ayer sus libros, para poder entrar en esto. A medida que he estudiado este libro, he llegado a ser más y más, ha llegado a ser más y más obvio que mi teología ha sido moldeada por la de Pablo. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo con ello? ¿Alguien se siente de esa manera, no? Lo reto a que se autoevalúen, porque estoy de acuerdo con él. Lo que quiero decir es esto. Yo tengo la tendencia, y esto es algo que él me ha ayudado a evitar, es de leer a Cristo y sus enseñanzas a través de Pablo. Pablo es una persona que influye tanto el Nuevo Testamento que si no tenemos cuidado, leemos el resto del Nuevo Testamento a través de él. Entonces, es muy difícil para mí permitir la pluralidad de los otros autores del Nuevo Testamento presentar sus pensamientos inspirados porque tiendo a colocarlos en categorías paulinas. Lo que estamos viendo. Esto es particularmente evidente en el énfasis en Hebreos de continuar, ¿en qué cosa? En la fe. Por lo tanto, en el libro de Hebreos, la fe no es una posición forense o la justificación por la fe. En el libro de Hebreos es una vida, la fe es una vida, ¿qué? Fiel hasta la muerte. Entonces, Hebreos lo que va a enseñar es esto. Hebreos va a enseñar que la fe se traduce como fidelidad. La persona que tiene fe es aquella que se expresa ¿en qué? En fidelidad. Que el idioma que usaríamos o el lenguaje es la perseverancia. ¿Sí? ¿Pero qué dijimos que es la perseverancia? La perseverancia sucede hasta que Dios decide ¿qué? ¿Perdón? Preservarnos. La perseverancia es el producto de la preservación de Dios. Si Dios no escoge preservarte, no puedes perseverar. Y dijimos que la perseverancia no es la evidencia, sino el resultado de ¿qué cosa? De la salvación. Personas salvas perseveran hasta el fin. Entonces, en el capítulo 11 y 12 de Hebreos van a encontrar eso. Temo, mándame. Exacto. Bien, imagínate un queso fresco, que si no lo metes al refrigerador para ser preservado, ¿qué le va a pasar? Se hace jocoque. Se echa a perder, ¿verdad? Entonces lo metes y lo pones en un contexto donde sea preservado o conservado. Entonces, en la salvación, la perseverancia del cristiano es el producto de que Dios ha decidido preservarlo. Y otra vez, menciono esto, muchachos, porque la tendencia es hablar de perseverancia y eventualmente darte crédito a ti mismo. ¿Sí? De pensar de que porque yo soy fiel, porque yo soy hijo de pastor, porque yo soy el fundador de la iglesia, por eso tengo aquí 48 años como miembro, nunca he diezmado, pero aquí estoy por 48 años. O sea, no. La Biblia lo que hace es que reduce las posibilidades de darse crédito a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que hace la Biblia. Reduce las posibilidades de que la persona se dé crédito a sí misma. Temo que muchas de las cuestiones con las cuales yo lucho en Hebreos nunca habrían sido preguntas por su autor. ¿Recuerdan que les dije que imponemos preguntas a la Biblia que no se hicieron los autores de la Biblia? Entonces, Hebreos va a ser uno de esos. Hebreos es un documento ocasional. ¿Qué significa eso? Que es un documento ocasional. Y otra vez, eso es traducción. A lo mejor la traducción no es la más acertada aquí. En particular, hay algo específico. Algo hizo que el autor de Hebreos escribiera Hebreos. ¿Me explico? Algo hizo. Es una ocasión, algo específico, como todos los libros del Nuevo Testamento. Debo permitir que el autor hable, aun cuando él o ella me hace sentir incómodo. Tengo que dejarlo que hable. ¿Me explico? Es el trabajo del intérprete. Tengo que dejarlo que hable. Aun cuando él o ella no emplea mis categorías predilectas o aún las hace pedazos radicalmente. Aun cuando me reta a cosas que no quiero. No me atrevo o no debo de atreverme a sustituir mi teología sistemática por un mensaje inspirado de un autor del Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo? ¿Creen que a veces sustituimos la autoría o la veracidad o la autoridad de la Biblia por nuestras preferencias o teologías sistemáticas? ¿Sucede eso? Porque el argumento aquí sería inclusive de que todos sin excepción somos teólogos, aún el no cristiano es teólogo, porque la teología es simplemente tener una definición, un estudio, un concepto de quién es Dios.
Entonces, aquí el punto es de que mi definición se ponga debajo de la autoridad divina. Por lo tanto, dice él, prefiero arrepentirme de mi dogmatismo teológico y vivir dentro de la tensión del Nuevo Testamento que no comprendo cabalmente o que no me gusta. Eso es lo que prefiero hacer. Temo que contemplo el Nuevo Testamento por medio de un filtro de rejilla de la conversión de un evangélico moderno. En otras palabras, como evangélico en esta era, es como proceso el Nuevo Testamento. Deseo afirmar las promesas bíblicas, promesas del amor, provisión, del poder sustentador de Dios. Sin embargo, estoy convencido por las advertencias y mandatos poderosos de los autores del Nuevo Testamento que necesito desesperadamente oír a Hebreos. Pero es tan doloroso. Quiero eliminar la tensión, el estira y afloja por mis explicaciones. Supongo que en realidad quiero afirmar una salvación sin costo, que sea gratis, un amor incondicional y a la vez una vida cristiana que todo lo cuesta. ¿Cuál de los dos es? ¿Es gratis el evangelio o cuesta el todo de la vida? Yes. Esa es la respuesta. Es los dos. ¿Sí? Pero, ¿dónde trazo la línea cuando no se logra el ideal? ¿Es el compañerismo eterno con Dios una respuesta inicial de fe o una respuesta de fe que continúa? ¿Sí captamos lo que estoy diciendo? ¿Qué es la salvación? ¿Es simplemente el aceptar a Cristo y poner mi confianza en Él o es una experiencia continua de Él? Hebreos afirma claramente la verdad de una respuesta de fe que continúa. La vida cristiana se observa desde ¿dónde? Desde el fin, no desde el principio. El punto que está tratando de hacer él aquí es esto, es que Hebreos, como Santiago, son libros que son de los que se batalló para canonizarlos. Porque la influencia de Pablo es tanta que la salvación casi suena como que si es por obras. La salvación suena como que si, casi suena como anti-paulino, porque Pablo enfatiza mucho la salvación por fe, a través de la fe, a través de la gracia. Esto no quiere implicar una salvación a base de obras, sino una confirmación orientada hacia las obras. Entonces, sí somos salvos por obras, por las obras de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación es una experiencia de transacción legal doble, donde, una vez más, repito lo que he dicho muchas veces, el que Cristo muera por nosotros no es suficiente. Su muerte de Cristo no es suficiente, porque la muerte de Cristo solamente me da y me pone en una posición de ¿qué? De inocencia, como el primer Adán. Para ser salvo, yo necesito estar cubierto o recibir la vida de alguien más, que es la vida que place a Dios. Y la única vida que ha traído placer a Dios o que llena el requisito de Dios es la vida de ¿quién? De Cristo. Entonces, para yo relacionarme con... Sí, la salvación no es el hecho de que me regenero yo. Eso implica la salvación. La salvación no es simplemente el hecho de que hay un cambio en mi vida, lo cual es importante. La salvación se trata... Ok, déjeme regresar el cassette. La salvación no es simplemente el evitar la condenación eterna. Yo creo que hay tres cosas que la salvación hace o que somos salvos de. La primera de ellas es de Dios, de la ira de Dios. La primera cosa que somos salvos, en otras palabras, el problema de nuestra cultura es que hoy en día le tememos a Satanás, al infierno, a la llorona y a no sé quién más le tenemos miedo. Pero al único que debemos de temer es a quién. Entonces el problema que tenemos hoy en día es una falta de reverencia a Dios. En mi mente me traslado a la imagen, a la narrativa de los evangelios cuando Cristo está tomando una siesta y está en medio de la tormenta y finalmente lo despiertan y le reclaman, ¿cómo es posible que duermas cuando perecemos? Y ellos con ese temor de perecer, es que Cristo se levanta, calma la tempestad, hace que cesen las aguas, todo se calma y los discípulos pasan de temer a la muerte a un pavor incontenible de decir, ¿quién es este que aún... ¿Qué es el punto aquí? El punto es de que se dan cuenta que están ante la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces, muchachos, y otra vez, algunos de ustedes van a salir fuera del país y obviamente tienen relaciones con personas de otros países, pero a veces es difícil no darle la razón a la cultura musulmana, no en doctrina, pero en actitud, porque ellos detestan el cristianismo secular que vivimos, donde no reverenciamos a Dios.
No estoy diciendo que el musulmán está en lo correcto, pero parte de los distintivos de esas prácticas religiosas es una vida de mucha disciplina y de mucha reverencia al Dios que alaban. Y no estoy implicando que es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo de la reverencia que tiene. Entonces, ellos critican y estas cosas que para nosotros marcan con mucha, que me gustaría contradecirlos, pero otra vez, muchas veces no se puede contradecir porque somos irreverentes ante la presencia de Dios. Entonces, salvación es primeramente de Dios, salvación en segundo lugar es de mí mismo, porque el enemigo número uno de mi persona, ¿quién es? Soy yo. Y lo último es Satanás. Entonces, cuando hablo de eso, simplemente estoy hablando acerca de que somos salvos por obras, por las obras de Cristo, porque en esta salvación de Dios es simplemente el entender que las obras de Cristo satisfacen la sed de Dios. Entonces, cuando Cristo dice consumado es simplemente que se llegue al punto en el cual el Padre es satisfecho. El pago se hace, inclusive el proceso de adopción sería, o cómo, no, de rescate. Cuando una persona es secuestrada, ¿cómo se dice? Sí, es un rescate, ¿verdad? Sí, ese pago de rescate, Cristo no se lo hizo a Satanás, se lo hizo al Padre, para que nosotros fuéramos adoptados por Él. ¿Sí captamos eso? Porque otra vez, Satanás simplemente es un instrumento en el plan de Dios. Eso es lo que es Satanás. Entonces, en este caso hablamos de la salvación que es a través de obras, las obras de Cristo, no nuestras obras, pero ahora dice aquí, somos salvos para obras. Y otra vez, cuando hablamos de que somos salvos para obras, el cristiano pierde o ha perdido el derecho de definir qué son esas obras. Cuando decimos que somos salvos no por obras, pero para obras, ¿qué obras somos? ¿Cuáles son las obras a las que somos salvos? Los 33 años de vida de Cristo. ¿Sí? O sea, yo enfatizo eso una vez más, porque siento que nos va a llevar toda la semana hasta que nos caiga el 20. Somos salvos a tener la habilidad dada por el sello y por la llenura del Espíritu de Cristo a poder ejercer los 33 años de la vida de Cristo. Eso es lo que estamos implicando. Mándeme. Uh-huh. Uh-huh. Claro, es dada a nosotros. Sí. Exacto. La justicia de Dios, o sea, la vida justa de Dios. Cuando hablo de justicia, estoy hablando de una vida sin pecado perfecta, que satisface al Padre, el cumplimiento de la ley, que nadie pudo cumplirla antes, ¿verdad? O sea, la ley nunca fue dada para ser cumplida. La ley fue dada como un diagnóstico que nos recordara que no podemos cumplirla, que necesitábamos a alguien que la cumpliera por nosotros. Si aparece ese alguien, la cumple en perfección, el Padre es satisfecho, esos 33 años de vida en perfección, cuando Él resucita, y por eso la resurrección es extremadamente importante, es crucial y fundamental. La resurrección de Jesús entre los muertos es esa transición legal que inició el viernes cuando Él murió y su expiación nos da acceso a ser perdonados y ser posicionados como el primer Adán. Pero cuando Él resucita, esa resurrección de entre los muertos es ahora la transacción en su totalidad, donde ahora sus 33 años son puestos en mí. Porque cuando yo entregué mi vida a Cristo, Él entregó su vida a mí. Entonces, típicamente predicamos un evangelio o hemos creído un evangelio donde decimos, entrega tu vida a Cristo para que Él te perdone. Y no lo vuelvas a hacer, muchacho malo, pórtese bien. Ese es el evangelio que predicamos. Simplemente, y si acaso lo haces, acuérdate de 1 de Juan, que es 1:9, que si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para darnos otro manazo. Ya no lo vuelva a hacer. Así predicamos el evangelio. Eso es lo que hemos dicho, porque se trata de simplemente modificar nuestra conducta, quitarnos los tatuajes que nos pusimos, nunca más arete. ¿Me explico? O sea, hablamos de una modificación de conducta, lo cual no estoy en contra de eso, obviamente. No estoy en contra de modificar la conducta, pero voy a decir una vez más, en la salvación lo que adoptamos no fue una mejor versión de nosotros. En la salvación lo que se nos dio, al nosotros transferir nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra maldad
no nuestros errores, porque hoy en día la gente dice, no es que fue un error, no, es pecado. ¿Ok? Lo que se nos transfirió a nosotros es los 33 años de conducta, de perfección de Cristo que está en nosotros. Habita en nosotros eso. Se llama Espíritu Santo. No lo hagamos muy misterioso el asunto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de una vida que es justa, que es perfecta, que su caminar, que fue lo que satisface o satisfizo al Padre, nos es dada a nosotros. Ahora, si esto es cierto, ¿se dan cuenta que eso implica que ahora existe más culpabilidad o presión para el cristiano que no actúa o piensa como cristiano? Porque si la salvación es nada más modificar la conducta y eventualmente tener en la vida un retorno como Pedro, como David, ¿me explico? De que se nos van las cabras y de repente regresamos otra vez al Evangelio. Si pudiéramos empezar, por eso Hebreos es crucial, porque Hebreos inicia con el final en mente. Hebreos dice, cuando inicies tu relación con Cristo, así debe de verse. En lugar de decir, bueno, échale los kilos y pues, a ver cómo nos va. Y pues, órale, no me juzguen, porque no soy perfecto, ¿verdad? No. Cristo es el modelo. Y si Cristo no lo aprueba, no lo hacemos. Si Cristo no lo hizo, no lo hacemos. Si Cristo no lo dijo, no lo decimos. Si Cristo no lo pensó, no lo pensamos. Si Cristo no lo... ¿Sí me explico? Eso es lo que significa ser cristiano. Es obvio que no es como funciona, no es como sucede todo el tiempo, porque esa perfección, esa justicia ha sido depositada en un contenedor que es imperfecto, que es nuestro cuerpo. Es el estira y afloja de todos los días, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿respondí a tu pregunta? ¿No respondí a tu pregunta? ¿Sí, más o menos? ¿O están más confundidos? Sean honestos. Mándenme. Sí, hermano. Dime. Es que vemos la salvación no de adelante, pero hacia adelante. Sí, o sea, la ves desde el fin, la ves desde la meta hacia donde empiezas. En lugar de decir, aquí empieza la salvación, mi caminar con Cristo, y vamos a ir avanzando hasta llegar a esa meta. Hebreos dice, no, la salvación que tiene un principio. Entonces, Hebreos no contradice a Pablo. Hebreos simplemente está diciendo, Pablo típicamente la salvación la ve desde el principio. Esa transacción legal, doble. Es lo que Pablo enfatiza y va a luchar. Es decir, no es por obras para que nadie se gloríe. Hebreos va a decir, ok, está bien eso, pero esa no es la meta. La meta es esto. Ahora, Hebreos en un momento dado lo puedes brincar, lo puedes ignorar si tú eres y si yo soy el malhechor en la cruz, que se encuentra con Cristo y ¿qué pasa? Hoy estarás conmigo. O sea, no hay nada, en otras palabras, el final es ahorita. Pero la mayoría de nosotros vamos a vivir un buen rato en la tierra. Entonces, la pregunta es, de aquí a cuando tengamos 80, 90, 70, 40, cuando lleguemos a morir y lleguemos a esa etapa donde se acaba nuestro peregrinaje en la vida, ¿bajo qué principios seremos juzgados? ¿Bajo qué principios seremos procesados ante el tribunal de Cristo como hijos de Dios? Y tiene que ser bajo esa meta. Y esa meta son 33 años de vida de un radical, de un judío carpintero que vivió aquí hace 2000 años. Es lo que va a argumentar Hebreos. ¿Sí? ¿Respondo a la pregunta, hermano? Ok, déjenme nada más este párrafo y nos vamos, porque es la 1 de la tarde. Obras no son los medios de la salvación, sino el resultado de la salvación. La semejanza a Cristo, piadosa, fiel y diaria, no es algo que hacemos, sino lo que somos. ¿Sí? Una vez más. Similitud a Cristo no es lo que hacemos, es lo que somos. Porque una vez más, porque los 33 años de vida fueron dados a mí en la experiencia de salvación. Si no hay una vida de fe que cambió y que sigue cambiando, si no hay una vida de fidelidad, déjenme retomar esa, porque otra vez, pensar en fe, la gente dice, yo tengo fe, tengo fe. Todos tienen fe. Pero es una vida de fidelidad que me cambió y que me está cambiando, entonces no hay una evidencia de qué cosa? De salvación. No hay una seguridad. ¿Para quién? Para el creyente. Entonces, Hebreos va a argumentar que lo que hace que el creyente se sienta seguro en Cristo es el ser fiel hasta la muerte.
Pero aquí es donde tengo que darles un paréntesis antes de que se llenen su vientre de comida. Cuando Hebreos dice que el cristiano, su seguridad o su confianza está en una vida de fidelidad, yo pienso que para esas alturas ya saben a dónde voy con esto. Hebreos no está hablando de nuestra fidelidad. Hebreos está hablando de la fidelidad de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. La pregunta es esta, porque otra vez, Hebreos está viendo la salvación desde la meta, no desde donde inicia la carrera. Entonces, Hebreos está diciendo esto. La meta está basada en una vida que es fiel. Pero como al principio de la carrera, lo que se te dio no fue una mejor versión de tu persona. ¿Qué es lo que se te dio? Los 33 años del fiel, del único que ha sido fiel. Entonces, cuando Hebreos dice que la meta o la seguridad, la garantía, la certeza de tu salvación está basada en una vida de fidelidad, Hebreos no nos va a dar margen, como es el resto de la Biblia, a pensar que estamos hablando de la fidelidad de la iglesia en ese tiempo o de la fidelidad de hoy, de nosotros. Génesis capítulo 15. ¿Quién caminó sobre esa sangre? ¿Solo o con Abraham? Entonces, el pacto está basado, aunque incluye a Abraham, pero está basado en ¿quién? Entonces, la fidelidad que demanda Hebreos como el producto de tu salvación no es tu fidelidad, pero es la fidelidad de ¿quién? De Cristo. Entonces, lo que me da la garantía de mi salvación o mi certeza de mi salvación no es una vida fiel. Es la vida fiel de ¿quién? Entonces, fe, lo que la fe es simplemente tener la habilidad dada por Dios de confiar que Cristo es confiable. Eso es la fe. De que Dios me da esta habilidad sobrenatural que aun cuando mis sentidos, el olfato, el tacto, el oído, la vista, el gusto, me dicen que no hay esperanza en el reporte médico, no hay esperanza en el matrimonio, no hay una situación que esto cambie, es irreversible lo que ha pasado, el daño no lo podemos ni siquiera procesar. Dios te da la habilidad de confiar de que la fidelidad de Cristo no es un evento histórico que se celebra en Navidad ni en Semana Santa. De que la fidelidad de Cristo no es simplemente algo digno de ser puesto en medios sociales o hacer una película de él. De que la fidelidad de Cristo es lo que va a sostener mi vida, como sostuvo esta iglesia, esta gente, hace 2000 años, para que la salvación sea ejercida en un contexto de persecución. Y eso, muchachos, tiene que ser un descanso grandísimo hoy en día, porque el yo descansar en la fidelidad de Cristo es lo que me da la habilidad de yo ser fiel a Cristo. ¿Sí explico? Entonces, mi fidelidad es incluida, como fue incluida mi libre albedrío de decidir aceptar a Cristo. Pero ¿quién me dio la habilidad de aceptar a Cristo? ¿Quién cambió la predisposición del corazón del hombre para decirle sí a Cristo? No lo cambió el hombre. El hombre no tiene la habilidad de poder decir yo necesito a Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos otra vez de predestinación y hablamos de la elección, la gente se pone nerviosa con ello porque implican, sin saber que lo están implicando que cuando Dios obra en la vida del hombre, le quita su habilidad de decidir. Dios nunca le quita al hombre su habilidad de decidir porque el hombre fue creado en el libro de Génesis. ¿Qué dice la palabra? Que Dios sopló y fue un ser viviente. Implica que tiene la habilidad de decidir, tiene un compás moral en él. Lo único que hace Dios es que cambia la predisposición de cómo decide. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces, nunca perdemos la habilidad de decidir. Simplemente que cuando Dios obra, cambia la predisposición, la tendencia, la inclinación de lo que, una vez más, un agente forense nos heredó. Adán nos heredó una predisposición. ¿Cuál es la predisposición que Adán nos heredó? Rebeldía. ¿Me explico? De la cual no nos quejamos, nos encanta pecar. O sea, no podemos decir, ay, Adán, ¿cómo se te ocurrió? No, le damos vuelo al hacha, nos encanta pecar. No seamos cínicos. Pecamos porque lo hemos heredado, como es exactamente la justicia de Cristo. La hemos también, ¿qué cosa? Ha sido transferida. Entonces, si se pone a pensar, es transferencia sobre transferencia sobre transferencia en ese proceso en el cual hemos sido salvos. Pero el punto que quiero que se lleven ahorita antes de irse a comer es simplemente recordar esto, que cuando Hebreos habla de una vida de fidelidad, no está hablando de nuestra fidelidad. Está hablando de la fidelidad del que fue fiel hasta la muerte. Aquel que el Padre lo sostuvo, porque el Padre sostuvo al Hijo, ¿no es cierto? Cristo estaba muerto.
y el Padre lo toma dentro de los muertos y por voluntad del Padre, ¿qué hace con el Hijo? Y este es un misterio porque no podemos separarlo, simplemente podemos hablar de sus distintivos en ese aspecto. Ok, concluyendo con esta sección que estábamos hablando, déjenme nada más tocar el tema otra vez de Hebreos, la seguridad. Dice aquí, el tener la seguridad de la salvación o el hablar de la seguridad de la salvación, el propósito es de que sea el compañero en la vida de ¿qué? En esta ocasión tiene que ir a la par de la fe, ¿sí? Es una vida de fidelidad. Entonces, lo hemos dicho que es seguridad de la salvación acompañada con perseverancia, ¿sí? Es simplemente el juego de palabras. No simplemente una aserción teológica inicial en la cual carece de un estilo de vida. ¿Sí? O sea, no nada más de que, creo que soy salvo y tengo la seguridad y que nada me separa del amor de Dios y eso implica que podemos hacer lo que querramos. No. Mi oración es que dejemos que este autor, inspirado por el Nuevo Testamento, nos hable claramente y no releguemos Hebreos a una nota teológica al pie de la página de una rejilla de teología sistemática. En otras palabras, que no sea nada más Hebreos algo que va a confirmar lo que yo creo, sino que sea la inversa, ya sea que sea calvinista o sea armeniana. Independientemente de cuál sea nuestra perspectiva en ello, dejemos que Hebreos hable a nuestra vida. Las percepciones iniciales que él va a poner aquí, otra vez esto es de su libro, es que emplea textos del Antiguo Testamento interpretados por la hermenéutica rabínica, lo cual implica que este libro debe ser interpretado a la luz del judaísmo rabínico del primer siglo, no del pensamiento occidental moderno. Otra vez, se los dije hace rato, para ellos la Biblia es el Antiguo Testamento y obviamente tienen una manera de pensar única en el contexto de ellos. Este libro comienza como un sermón y termina como una carta. Es posible que sea una homilía de sinagoga convertida en una carta. El autor llama su libro una palabra de exhortación. Hebreos 13:22 hace referencia a esto. Este es un comentario perspicaz del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, sobre el pacto de Moisés, lo cual implica una vista muy autoritativa del Antiguo Testamento, una comparación del Viejo Pacto con el Nuevo Pacto, el único libro del Nuevo Testamento que llama a Jesús nuestro sumo sacerdote. Este libro está lleno de advertencias contra el recaer. ¿Sí entendemos el término recaer? Resbalar, ¿sí? O de retornar al judaísmo, ya sea el resbalar o el regresar al judaísmo. Aunque es una generalización muy amplia, es provechoso contemplar a Pablo con su énfasis en la salvación como una obra acabada del soberano Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una obra acabada? No hay nada más que hacer. ¿Sí? En Cristo la obra es completa, afirmando la seguridad como una verdad inicial. La seguridad no es como la meta, es el principio de ello. Por lo tanto, Pedro, Santiago y las cartas de 1 y 2 de Juan enfatizan las responsabilidades continuas del nuevo pacto y afirman que la seguridad es diariamente confirmada por una vida que da evidencias. Obviamente, estamos hablando acerca del producto de la salvación. El autor de Hebreos está enfatizando una vida de fidelidad, el capítulo número 11, y afirma la seguridad desde una perspectiva de cómo termina la jornada. Simplemente estamos afirmando lo que hemos dicho ya, lo que hemos estado enfatizando. El pensamiento racional occidental moderno tiende a polarizar estas perspectivas, mientras que los escritores del Nuevo Testamento, por un autor divino, obviamente la inspiración, quieren mantenerlas en tensión y afirmar todo. No es una u otra, es todo. Por lo tanto, la seguridad nunca es la meta, sino ¿qué cosa? Es asociado con una fe activa en las promesas de Dios. Pero una vez más, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que dijimos que es la fe? Es la habilidad dada por Dios de confiar en la confiabilidad de Cristo. De que Cristo es confiable. De que no solamente lo que dijo, pero también lo que hizo es suficiente para que dentro de nosotros, aun cuando sea fe como un grano de mostaza, ¿sí me explico? O sea, hay un momento en el cual la fe lo que hace es que enfatiza el objeto de tal fe. Si se pone a pensar en la vida de Jesús, Jesús fue muy agresivo, muy intencional en enfatizar la sumisión y la obediencia al Padre Celestial. ¿Se dieron cuenta de eso?
Es clásico de Jesús. No hablo mis palabras, hablo lo que Él me da a hablar. Marcos 1:15, muy temprano en la mañana sale ¿a qué? A orar. Entonces Cristo siempre tiene esa necesidad de una comunión íntima con el Padre. Entonces, regresando a esto, simplemente es hablar de que la seguridad nunca es la meta. Entonces, tengamos cuidado en que prediquemos un evangelio que la meta es simplemente tener esa certeza, esa seguridad, esa cuestión de que somos salvos. Nada malo con esa certeza, pero debe de llevarnos a expandir, a proclamar, a vivir, a expresar la fidelidad, no de nosotros, pero la fidelidad de Cristo a través de nosotros. La siguiente sección es la paternidad de ello, a quién se le da el crédito, a quién se le considera. Hablamos de que es parte de escritos cristianos autoritativos ya en el segundo siglo. Va a dar una lista de ejemplos de algunos de los padres de la iglesia, algunos de los hombres que influenciaron obviamente la formación de las doctrinas que tenemos hoy en día. Aparentemente fue un creyente judío de la segunda generación, capítulo 2, versículo 3. Va a usar referencias a la Septuaginta, emplea procedimientos antiguos del tabernáculo, escribe usando la gramática y sintaxis griegas clásicas, lo cual obviamente nos habla de una persona que fue preparada o fue educada en esto. Déjenme llevarlos a los destinatarios rápidamente, ¿ok? Esta sección a los hebreos se dirige al pueblo hebreo y por lo tanto está escrito para todos los judíos. La evidencia interna, siguiendo este libro de No Easy Salvation, que significa no salvación malbaratada o fácil, afirma que se dirige a un grupo específico de creyentes judíos o a una sinagoga. Entre paréntesis, y no lo busqué otra vez, pero yo sé que lo tengo. Cuando hablamos de sinagogas, a ver, déjenme ver si está aquí está. Cuando hablamos de sinagogas y tocamos la tabla del tiempo, la línea del tiempo del Antiguo Testamento, yo no sé si ustedes recuerdan esto, pero especialmente regresando a la cuestión de los exilios, ¿sí? Les dije que Asiria es quien conquista a Samaria ¿en qué año? 722, y encontramos a los babilonios. Aquí está Nabucodonosor, es este que está aquí. Va a conquistar Jerusalén ¿en qué año? 586. Entonces, ¿cómo se dice? Exilios, ser expatriado, ¿verdad? Encontramos obviamente el retorno de judíos a través de los edictos, donde van a regresar, y encontramos aquí a Esdras, encontramos obviamente a Nehemías, que son los que son contemporáneos en la reconstrucción de los muros, todo eso, pero fue mucha la gente que no quiso regresar, ¿verdad? ¿Recuerdan eso en la historia del judaísmo? O sea, hubo gente que se va a quedar a vivir aquí, dentro del judaísmo. No regresan, ya se quedan allá a vivir. Pero es en este tiempo, es en esta cultura donde es obvio que lo que se pierde aquí en la experiencia de la caída de Jerusalén es el, ¿cómo se dice esto? Es el símbolo, es el vehículo, es la expresión de la religión de ellos, que para ellos la expresión de religión no era tanto vivir en santidad o vivir justificados, era vivir sin pecado. Por eso para ellos es el sistema de sacrificio, porque el sistema sacrificial les ayudaba a ponerse a cuentas con Dios, no necesariamente vivir en similitud a Dios. Entonces menciono todo esto porque en la conquista de los babilonios, lo que van a destruir es el templo. Entonces, quitándoles el templo, les quitan el sistema sacrificial. Quitando el sistema sacrificial, me quitan el sistema de expiación. Quitándome el sistema de expiación, no hay remisión de pecados. Entonces, estamos bien problemados, ¿me explico? Entonces, aquí es donde empieza la confusión, empieza el caos para ellos. Cuando ellos son expatriados en diferentes circunstancias, etapas, y deciden quedarse en estos lugares a habitar, es donde empiezan a haber unos tipos de reformas, donde ellos ven la necesidad de instruir a los hijos y a los hijos de los hijos, que ahora nacen como los míos, que nacen en Estados Unidos, pero son de padres mexicanos. Entonces, mis hijos son fluidos en el español, pero lo son porque en casa siempre hemos hablado español. Entonces, eso es lo que les ayudó a no perder su español, pero obviamente tenemos muchas familias en Texas que sus hijos no hablan español, los nietos no hablan español, porque se perdió. Entonces, piensen en eso en términos de su judaísmo, de su cultura hebrea. Entonces, estando ellos en estas culturas o en estos pueblos forenses, foráneos, y ellos son expatriados, es ahí donde ellos ven la necesidad de empezar a retomar el judaísmo. Pero se encuentran con varios problemas. Una es que no hay templo. Y la base del judaísmo es no necesariamente la justicia de Dios, pero la expiación de pecado. Pero no hay sistema sacrificial. Entonces, ¿cómo hacemos esto?
El segundo problema es que estamos hablando de segunda, tercera, cuarta generación de judíos en países forenses o en países extranjeros. Entonces el idioma se va perdiendo. A raíz de ello, como la escritura estaba en hebreo y tenemos una generación que ya no habla el idioma original, que ahora, a raíz del movimiento de los griegos, que es el idioma global que se empieza a llevar a cabo, hay una traducción de las escrituras en hebreo, en este caso al griego, y se le llama la Septuaginta. Y típicamente se le atribuye a esta reforma espiritual que son las escrituras, es el Torah, es la ley, puesta en un idioma para tercera, cuarta, quinta generación de judío en país extranjero. ¿Captamos eso? A raíz de que están en país extranjero y que es obvio que aun cuando algunos de estos países o de estas potencias mundiales eventualmente fueron amigables a los judíos, no les permitían practicar en su totalidad su religión, que no había templo. Entonces empezaron a construir lo que se le conoce como sinagogas. Entonces es de este tiempo que vienen las sinagogas. Ahora, traduzcan esto y aplánenle al botón para que se adelante la película y vayan al capítulo 2 del libro de Hechos. Y encontramos que están celebrando ¿qué cosa? En este caso, la celebración anual donde todos estos expatriados, tercera, cuarta, quinta generación, nacidos en esos países fuera de Jerusalén, venían cada año a celebrar. En esta ocasión, en esta celebración, viene el Pentecostés, explota el asunto, Pedro se para, predica, 3,000 personas se convierten, es lo que nos narra el libro de los Hechos, y eventualmente estas personas que habían venido de estos países, que ahora obviamente ya no son Babilonia, ya son otros países porque fueron conquistados, pero están en toda esta área de Asia, en toda esta área que está circunvencida a esta área, a estas culturas, cuando sucede el Pentecostés, ellos regresan a sus lugares de origen. Y muchas o varias de las iglesias que fueron iniciadas, que ahora son cartas, epístolas del Nuevo Testamento, fueron iniciadas por algunas de estas personas, que no sabemos su nombre necesariamente, pero son el producto de que cientos de años de atrás, a raíz del exilio, fueron forjados a tener la Septuaginta, la traducción. Entonces, el mensaje continuó a través de las edades. Crearon o fueron forzados a tener sinagogas en estas áreas, no en Jerusalén, en estas áreas. ¿Me explico? Y eventualmente el Pentecostés lleva a una culminación de iglesias. ¿Qué es el punto? El punto es que quiero que vean que aun cuando es trágico, aun cuando es una calamidad, aun cuando hay consecuencias serias de los exilios y el ser expatriado, Dios usa esas calamidades para expandir el evangelio y sacar el evangelio de Jerusalén. Porque acuérdense que parte del problema de los judíos en Jerusalén es que no querían sacar el evangelio de Jerusalén, ¿verdad? Porque ellos no entendieron o rehusaron entender o entendieron y no les importó que la doctrina de elección es para servicio y es para Nuevo Testamento. Similitud a Cristo. Entonces, ellos continúan con su elitismo. ¿Me explico? Con pensar que era nada más para ellos y que, otra vez, si quieres ser salvo, si quieres ser parte de la élite, tienes que pasar por este proceso de bautismo, no para remisión de pecados, bautismo simplemente para ser judío. Y, en fin, todo ese tipo de experiencias. Que ahí es cuando yo regreso a ver la agresividad o la revolución que Pablo va a crear al ser el apóstol de ¿qué? A los gentiles, ¿no es cierto? Cosa nunca antes vista. Nunca antes vista. Porque el gentil es el enemigo, el gentil es el que por ellos estamos así. Clásica, ¿verdad? Que echamos la culpa a alguien más. Por ellos estamos así. Esos. Es el gobierno, es el presidente que tenemos. Empezamos a echar la culpa a la gente o a las circunstancias. Todo eso lo menciono porque otra vez, o sea, en esta introducción mantengan en mente cuando leen cosas como estas, donde habla acerca de que está escribiendo a un grupo específico de creyentes judíos o a una sinagoga. El concepto de la sinagoga es producto de los exilios. ¿Sí? Entonces, mantengan eso en mente. Parece que son creyentes judíos debido a las numerosas citas del Antiguo Testamento, porque está hablando un lenguaje común de ellos, y los temas tratados. Y vamos a hablar acerca de ellos. Ahí están algunos pasajes que pueden ustedes ver internamente para evidencia de ello. Habían experimentado algo de persecución. Hebreos 10:32, 12:4. El judaísmo fue reconocido como una religión legal por las autoridades romanas, mientras que más adelante, en el primer siglo, el cristianismo fue considerado ilegal cuando se separó de ¿qué cosa? ¿Alguien recuerda qué es lo que sucede o por qué el cristianismo se separa de la sinagoga o de las sinagogas en Jerusalén? Mándeme. Es después de ello, y está conectado a eso, pero
originalmente cuando los judíos empiezan a convertirse al evangelio, los judíos ya se reunían en la sinagoga, ¿verdad? Es parte de su práctica, de su judaísmo. Eventualmente, Cristo obviamente inicia su ministerio en una sinagoga, se para y lee del libro de Isaías, ¿recuerdan? Sí, Pablo le encantaba ir a las sinagogas y armaba sus revoluciones, sus conflictos, su apologética, la defensa de la fe. Pero eventualmente hay una separación porque en las sinagogas estaban compuestas de judíos y no judíos, pero judíos específicamente convertidos y judíos no convertidos. Se reunían para estudiar la palabra de Dios. Pero eventualmente los judíos cristianos o convertidos van a ser expulsados. Mi pregunta es, esto es después de que Cristo ya resucitó, o sea, estamos hablando post-resurrección, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿por qué fueron expulsados? ¿O salieron? ¿Por qué? Porque es parte de lo que es el contexto de Hebreos. Nada más piensen en lógica. ¿Qué son las cosas que pudieran haber hecho que hubiera división y que salieran de las... en otras palabras, ¿cuándo se reunían en las sinagogas? ¿Qué día de la semana? El día de reposo, que es el sábado, ¿verdad? Entonces, los cristianos originalmente no tenían problema con reunirse el sábado, lo seguían haciendo. Pero cuando fueron expulsados de la sinagoga, eso los forzó a no reunirse el sábado, pero reconocieron que el primer día de la semana es cuando Cristo resucitó. Entonces, al empezar a reunirse fuera de la sinagoga, por lo que acabo de decir, eso los forza a irse a un domingo en la mañana. La otra es que eventualmente va a empezar a hacer un movimiento o una experiencia del cristianismo clandestina, ilegal. Originalmente fue legal, pero empieza a crear esta cuestión de las sinagogas. Habían sido creyentes por largo tiempo, hablando de los destinatarios, pero aún eran, ¿qué cosa? Por lo tanto, el capítulo 5, versículos 11 al 14. Mándeme, háblame. Entonces, comenzaron a reunir porque los expulsaron. ¿La expulsión de ellos? Bueno, otra vez, porque empezó a haber conflicto entre las creencias. Porque parte del judaísmo, o sea, obviamente había judíos no convertidos, que cuando empiezas a hablar acerca de la resurrección de Jesús, empiezas a adorar a Jesús y a verlo como el Dios, Mesías, Dios encarnado, empieza a haber distinción en todo ello. Y es parte de la expulsión que va a haber de ahí. Es parte de la cuestión doctrinal. Ok, quiero nada más rápido poner atención a este capítulo 5, porque estamos haciendo referencia a algunas de las cosas que menciona aquí. Aquí dice que habían sido creyentes por largo plazo, los destinatarios, pero aún así eran inmaduros y por lo tanto el autor de Hebreos, en el capítulo 5, versículos 11 al 14, habla acerca de qué cosa. Una advertencia contra ellos, ¿me explico? Entonces, aparentemente son cristianos ya de tiempo, pero no hay madurez. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, básicamente, sale por otro. En realidad, a esas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los rudimentos, las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, por si todavía no les cae el 20, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. A mí no se me hace nada amigable este libro. Nada amigable. O sea, este es un mensaje de bastante confrontación, ¿no es cierto? Entonces, regresen otra vez a lo que estábamos diciendo en cuestión de los destinatarios, aparentemente creyentes de largo tiempo, pero aún eran inmaduros. En otras palabras, pensar en cristianismo de muchos años con inmadurez es una contradicción de términos. ¿Sí? Entonces, hay que resolver. Tenían temor de romper completamente ¿con qué? Querían mantener algunas de las prácticas donde el capítulo 6, aparentemente, es donde nos da evidencias de ello. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, ¿sí?
dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Una tendencia de estar regresando a otra vez al judaísmo en ese aspecto. Ok, entonces es parte de la razón por qué escribe en ello. El texto ambiguo de 13:24 podría explicar que fue escrito desde Italia a Italia, probablemente Roma. Ahorita leemos un poquito ese texto. La ubicación de los destinatarios está relacionada con las diferentes teorías de paternidad y otra vez eso tiene que contarlo con lo que está anteriormente. La fecha, aquí son algunas cosas que están interesantes que nos ayudan en los ciclos de lectura que hemos estado hablando. Poco antes de la destrucción de Jerusalén por el general romano, luego emperador Tito, en el 70, el autor menciona por nombre a Timoteo, el compañero de Pablo. Estas son las evidencias para afirmar la letra A. Se refiere a sacrificios que siguen siendo ofrecidos en el templo. Esto obviamente, ¿qué templo es? Es el segundo templo, porque ustedes recordarán, no, este no es. Ustedes recordarán que, okay, aquí está. Cuando hablamos del periodo no intertestamentario, del periodo post-exílico, ¿sí? O sea, después de los exilios, cuando estamos hablando aquí de la caída de Jerusalén en el 586, y hablamos de esta etapa después del exilio, o sea, en otras palabras, cuando encontramos el retorno de judíos a Jerusalén y encontramos esta etapa, nos vamos a dar cuenta que Zorobabel va a ser parte de la construcción del segundo templo, ¿sí? Entonces, piensen en esos términos porque restauran el sistema sacrificial, obviamente es lo que estamos hablando aquí, y entonces se refiere a sacrificios que siguen siendo ofrecidos en el templo. Entonces, ese tipo de lenguaje o de prácticas que menciona el 8:13, 10:1 al 2 de Hebreos, es lo que hace que el autor ponga el libro antes del 70. Porque en el 70, ¿qué sucede con el templo el segundo templo? Es destruido otra vez, ¿sí? Entonces, encontramos la destrucción del templo. El autor menciona persecución, que puede ser la época de Nerón. Anima a los lectores a no retornar al judaísmo y sus ritos. Y las evidencias para ponerlo después del 70 es que emplea ritos del tabernáculo, no los del templo de Herodes. El autor menciona persecución, que se va a agudizar después del 70, y otra vez posiblemente de Nerón, posiblemente bajo Domiciano. Ok, esta es la sección que es importante, todo es importante, pero esta es la que para mí, el propósito de cada libro, y otra vez voy a enfatizar esto y disculpen que repito las cosas que digo, pero siento que es importante que las repitamos, es que esta es la copia del panorama. ¿Recuerdan eso? Panorama del Nuevo Testamento. No existe en español todavía, pero se va a traducir al español. Pero en la vista panorámica del Nuevo Testamento, les dije hace momento, es simplemente esa sección que estamos leyendo ahorita en cada libro. Entonces, por decir, en el caso de Mateo, que inicia aquí, introducción de Mateo, básicamente es el mismo formato, autoría, que es lo típico que encuentran en los vistazos generales de ello. Básicamente es lo mismo, pero cada uno de ellos llega a un punto en el cual habla destinatarios, bosquejo estructural, ¿sí? O sea, esto viene siendo lo más importante, cómo va a poner el bosquejo él. Entonces, eso es más lo uso como ejemplo para que regresen conmigo porque aquí está el propósito del libro. Esta sección es la que yo les decía a ustedes que forza al lector, antes de entrar en la división de párrafos, antes de entrar en todas estas, bosquejar el libro, lo ves desde arriba para entender por qué fue escrito. De tal manera que como empezamos a bosquejar, empezamos a delinear, empezamos a entrar en la cuestión de las experiencias circunstanciales o históricas, hacemos referencia a esto. El propósito es que los cristianos judíos fueron exhortados a dejar la sinagoga e identificarse públicamente con la iglesia. En otras palabras, que salieran del entorno en el cual se habían mantenido o habían simplemente como camuflajeado, es el concepto, donde se mezclaban con el resto del judaísmo. Entonces es tiempo de que tienen que salir y el 13:13, hablando de estas evidencias internas, si ustedes ven su Biblia ahí, el 13:13 habla acerca de eso. Donde dice en el 13, por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Y esta, obviamente,
las exhortaciones, ya está terminando él de hablar, o ella, quien haya escrito esto, y habla acerca de que salgan, de que tienen que dar ese testimonio. Entonces es uno de los propósitos de que hay que hacer una confesión pública acerca de Jesús. La letra B, los cristianos judíos fueron exhortados a asumir el mandato misionero del Evangelio. Obviamente aquí es donde encontramos el paralelismo que hemos hablado, porque observen Mateo 28, Lucas 24, Hechos 1, versículo 8. Entonces es otro de los propósitos. Cuando ustedes leen Hebreos, mantengan en mente que el propósito o la escritura tiene que ver con que salgan y con que evangelicen. Hay que llevar el evangelio a las naciones. Los incrédulos judíos, en compañerismo con esos cristianos judíos, ¿dónde están los cristianos y los incrédulos juntos entre el judaísmo? ¿Dónde dijimos que se reunían? Se reunían en la sinagoga. Son el foco de los capítulos 6 y 10. Nótese la presencia de tres grupos. Nosotros, ustedes y ellos fueron advertidos a responder a la evidencia abundante y clara en la vida de los amigos cristianos y coadoradores. Entonces, aparentemente, el capítulo 6, el capítulo 10 va a hacer un énfasis en los judíos que todavía no se entregaban al Señor. Ahí él va a presentar algunos argumentos y menciona otra vez del libro No Easy Salvation, que habla de una reconstrucción histórica. El problema no fue el de la tensión entre la mayoría cristiana o el cristianismo mayoritario y la minoría que no era cristiana. Lo opuesto a ello era la verdad. Los cristianos judíos de esta congregación habían comprometido de tal manera su fe. La palabra comprometido está hablando de que la habían, esa traducción es correcta, está hablando de que la fe de ellos la habían puesto en una situación cuestionable, de mal testimonio. Entonces está diciendo, los cristianos judíos habían puesto su situación donde de tal manera que su fe y sentido de mayordomía, que los dos grupos podían adorar juntos como una congregación. Entonces Hebreo está diciendo, no pueden estar juntos, porque no están adorando al mismo Dios. En otras palabras, aquí es donde entramos en esta cuestión de que si los cultos, hablando de nosotros, los cultos del domingo en la mañana, las reuniones, ¿las diseñamos para los cristianos o las hacemos para los no cristianos? ¿Han tenido esa conversación? ¿La han escuchado por ahí? ¿Sí? ¿Ha sido punto de diferencia entre algunas iglesias? ¿Se han dividido algunas iglesias por esos temas? Ajá. Entonces, es la pregunta, o sea, ¿de dónde viene? Inclusive en Estados Unidos, hace algunos años, obviamente saben quién es Rick Warren, ¿verdad? La vida con propósito. Hay un contemporáneo de Rick Warren que hizo otro tipo de movimiento de ministerio, que en inglés se le llama Seeker Movement. Es un movimiento de aquellos, la palabra seeker significa aquellos que están buscando. Entonces, el nombre de él es Bill Hybels, y él es del estado de Illinois, de Chicago, de aquella área de Chicago, Illinois. Y él hizo este movimiento, estoy hablando de que son contemporáneos de Rick Warren, que iniciaron o plantaron sus iglesias, que eventualmente se hicieron mega iglesias en los 70s, 80s. El punto es que él lo que hizo, él creó una cultura dentro del cristianismo, globalmente hablando, porque se internacionalizó el asunto, donde los cultos deberían ser diseñados para aquellos que están buscando de Dios. ¿Están oyendo el lenguaje que estoy usando? ¿Qué es el problema con lo que acabo de decir? ¿Cómo? No es que no lo buscan, es que no pueden buscar a Dios. En otras palabras, el concepto es bueno, la teología es mala. Porque los únicos que los que somos seekers, buscadores, somos los cristianos. Los cristianos tenemos la habilidad de buscar a Dios. El no cristiano no puede buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, decir que los cultos van a ser diseñados para los que están buscando a Dios es simplemente un sinónimo de decir los cultos son diseñados para los cristianos. Es lo que están diciendo. No están diciendo esto, pero es lo que están implicando, pero no lo saben. Porque, volvemos a esto, porque están presentando un cristianismo que casi es toda la obra del Espíritu Santo, pero el hombre tiene que ver un poquito con salvación. ¿Me explico? Entonces, un poquito es muy malo. El hombre no tiene nada que ver con salvación. El hombre solamente tiene la habilidad de responder a la obra sobrenatural de Dios, de cambiar la disposición del corazón del hombre. Ya lo expliqué eso, ¿verdad? Entonces, una vez más, no estamos quitando y no estamos diciendo que la soberanía, la elección de Dios le quita al hombre su habilidad de escoger. No estamos diciendo eso. No creemos en eso.
El ser creados a la imagen de Dios simplemente implica que el hombre tiene la habilidad de escoger, pero porque nosotros recibimos y heredamos una injusticia humana a través de Adán, no justicia, pero injusticia, somos hijos de Adán, donde una transferencia legal, ¿se me explicó? Donde nuestro pecado no nos hace pecadores, sino porque somos pecadores es que pecamos. Es por eso que nosotros, aunque querramos buscar a Dios, no podemos, no tenemos la capacidad de buscar a Dios. Entonces, esa terminología de que diseñar cultos para aquellos que están buscando a Dios es simplemente la iglesia. Son los cristianos, son los que buscamos a Dios. Ok, no sé si eso quedó claro, pero, y no recuerdo por qué está conectado a esto, pero simplemente es la cuestión de que Hebreos está pidiendo, está llevando a que no mantengan esa cuestión de que pueden adorar juntos en congregación. Ninguno de los dos grupos molestaba la conciencia del otro. La predicación del grupo cristiano ya no resultaba en la convicción y decisión de parte de los miembros inconversos de la sinagoga. Los cristianos estaban en un estado de estancamiento por causa de su indisposición de aceptar las demandas completas de una vida cristiana valiente. ¿Sí ven lo que está sucediendo? O sea, llega un momento en el cual el hecho de estar reuniéndose o ser parte de un sistema que eventualmente no está expresando o viviendo en su totalidad el mensaje del Evangelio es un problema. Entonces, otra vez, porque ustedes están por irse a trabajar con iglesias, ustedes por primera vez se van a meter en iglesias, van a ser asignados, han sido asignados, tal vez vienen de iglesias, y estoy hablando de las iglesias, de dónde vienen. Esa es opinión personal, basado en la Biblia, pero opinión personal de cierta manera. Yo considero que hay tres cosas que hace que una iglesia sea una iglesia, o que un grupo eventualmente sea no una iglesia, o una plantación eventualmente sea una iglesia, y que cuando falta uno de ellos, esa iglesia deja de ser iglesia. ¿Se me explicó? Entonces, yo creo que la primera es obvio, es la centralidad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es simplemente la persona y la obra de Cristo. El Evangelio es simplemente creer lo que Cristo dijo de sí mismo. ¿Qué dijo él de su persona? El Evangelio no es lo que yo pienso que Cristo es. Lo que yo pienso es importante, involucra el intelecto. Pero el Evangelio es simplemente afirmar lo que él dijo de quién. No de mí. Ese es el Evangelio de prosperidad. ¿Me explico? Porque el Evangelio nunca se trata de mí. ¿Se trata de quién? Se trata de Cristo, desde un principio hasta el final. Entonces, el Evangelio es simplemente afirmar lo que él dijo de sí mismo. Y obviamente es abrazar y es imitar y es, otra vez, recibir lo que él hizo. No solamente lo que dijo, no solamente lo que es o lo que fue Cristo, pero qué es lo que hizo. Por eso hablamos de la doble transacción, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Tenemos que predicar el Evangelio, la persona y la obra de Cristo. La segunda cosa son las ordenanzas. Hablamos del bautismo y hablamos de la cena del Señor. Se tienen que practicar esas cosas para ser una iglesia. La tercera es la que mencioné temprano. Es que tiene que tener un sistema bíblico de disciplina. Si la iglesia no tiene un sistema bíblico de cómo lidiar con... Hebreos es disciplina, ¿no? Ya leímos ahorita la advertencia a la apostasía. Entre paréntesis, ¿qué es la apostasía? Rechazar el mensaje que envía para ti. Deliberadamente, o sea, no accidental, deliberadamente decir no al Evangelio. Es aquellos que aparentaban ser, pero que nunca fueron. Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca de esto, o sea, vean cómo está concluyendo. Los cristianos estaban en un estado de estancamiento por causa de no tener la disposición ¿de qué? De aceptar las demandas completas de una vida cristiana valiente. En otras palabras, empezaron a crear su propia versión del cristianismo, es lo que está diciendo. ¿Sí? Lo empezaron a contextualizar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a, en fin, es una cosa en la cual empiezan a perder el propósito por el cual fueron salvos. Empezaron a perder otra vez el propósito de la elección o la salvación. Antiguo Testamento es para servicio, Nuevo Testamento es para similitud de Cristo. Los incrédulos judíos habían llegado a estar endurecidos por el rechazo continuo hasta el punto de una total indiferencia. Estos grupos habían llegado a ser ahora compañeros compatibles de cama. No tenían nada en común, pero vivían como si tenían todo en común. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí. Es por eso que la renuencia del grupo cristiano de ir adelante a la perfección, capítulo 6, versículo 1, fue motivada por dos fenómenos. Estima elevada por las tradiciones del judaísmo
y la indisposición de pagar el precio de la identificación total con el cristianismo, el cual estaba llegando a ser más y más un movimiento gentil. Todo esto está basado en este libro de No Easy Salvation, de ahí lo está tomando él. El bosquejo es el que obviamente estamos siguiendo aquí, y de ahí nos lleva, adivinen a qué, al ciclo de lectura 1. Entonces, aquí es donde él nos invita y dice, ese es un comentario de guía, de estudio, lo cual significa que usted es responsable por su propia interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar en la luz que tiene o que posee. Usted, la Biblia y el Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. Usted no debe ceder este privilegio a un comentarista ni a él mismo. Lea un libro bíblico, en este caso Hebreos, entero en una sentada. Exprese el tema central del libro entero en sus... Lo que está haciendo está hablando de lo que ya dijimos. Simplemente lo está poniendo en el orden que debe de ser. Ya entramos ahora sí en el libro. Ciclo de lectura número 2, otra vez, empieza con la cuestión de leerlo en una sentada, haga un bosquejo de los sujetos principales o los temas principales y exprese el tema en una sola frase. Entonces, aquí es donde empieza a hablar de la obra literaria.